Y amén. Qué bueno que el Señor no nos ha dejado solos. Hemos estado hablando acerca de el principado de la amargura, que forma como una armadura en nuestras vidas, ¿sí? Cuando tenemos una armadura, entonces es muy difícil penetrarla, porque nos protege, nos cubre. Y usted va a decir, ¿la armadura nos protege? Sí. Muchas veces el resentimiento es como una protección que tenemos. Y nos gusta, porque nos gusta estar resentidos y tener odio y violencia en nuestro corazón. Nos sentimos mejor porque nos sentimos tan golpeados y tan adoloridos que muchas veces esa amargura nos hace sentir bien. Pero ¿saben qué? Es un espíritu homicida que destruye nuestros corazones. ¿De qué conforma esta armadura de la amargura? Es como una armadura. Tiene 7 niveles de espíritus que se encuentran bajo su principado. La amargura cuenta con la acción de la falta de perdón. Ahí entra todo este espíritu, pero empieza a entrar despacito. Y la amargura sabe cuando estamos considerando no perdonar a alguien. La amargura sabe que hay falta de perdón. Y nos hará revivir todos los tonos de voz, las miradas, los sonidos, las fragancias que nos recuerdan el dolor ocasionado por alguien que nos hirió. Entonces eso ya produce un resentimiento. El resentimiento se une a estos esfuerzos diciendo, déjame ayudarte a sentir esto, en este lugar, en lo profundo de tu corazón. Es posible que tratemos de razonar contra el resentimiento, diciendo, pero yo estoy tratando de perdonar a fulano, a fulana. Pero el resentimiento responde diciendo, no, pero tú verdaderamente resientes lo que esa persona te ha hecho. Y al mismo tiempo, la venganza, después del resentimiento, entra como unos pensamientos de venganza, diciendo, además, la verdad que tú nunca llegaste a hacerle pagar por todo lo que te hizo. Y ella o él tiene que sufrir por lo que te hizo. Y por eso, después del resentimiento, ese resentimiento que te trae ese dolor y te trae como un espíritu de venganza, eso produce rabia, ira. Y la ira se levanta diciendo, si yo voy a decirle a todo el mundo lo que yo pienso de esta persona, porque si yo no lo digo, nadie lo va a hacer. Y si esta persona no me escucha, se lo voy a decir a todo el mundo. Y ahora estamos permitiendo que esas emociones nos controlen y entre el odio. Y el odio dice, ahora sí, que las van a ver. No solo me voy a desquitar, pero la voy a hacer sufrir. Y sé exactamente dónde le duele más, porque la odio, o lo odio. Estas escenas se repiten mucho en familias, en iglesias, en negocios. ¿Y esto qué produce? Todo esto produce después violencia. La violencia es una rabia en acción, un odio en acción. Nuestras emociones explotan en ataques físicos o verbales, llenos de odio. En esta etapa vemos como algunas veces la gente se golpea, se pelean. Pero el abuso no simplemente es físico, pero puede ser un abuso sexual o puede ser un abuso verbal. Una falsa acusación. Una palabra en contra de esa persona. Y el séptimo y el último espíritu, que es el peor, que forma parte de esta armadura, es el homicidio. Y así como Caín mató a Abel por la amargura en su vida, así vemos a otros matar a sus hijos, esposos, amigos, hermanos, durante erupciones de ira, explosiones. Y este efecto de homicidio es mucho más que tomar la vida de otra persona. La palabra nos enseña que podemos matar a alguien con nuestras palabras. El homicidio empieza en nuestros corazones porque la meta final del espíritu de amargura es la eliminación de la existencia de una persona. Primera de Juan 3:15 dice así, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Se lo puedo repetir de nuevo. Cualquiera que aborrece a su hermano o hermana es un homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí.
Yo he escuchado conversaciones así, entre cristianos. Conversaciones homicidas llenas de odio, impulsadas por la amargura, matan al espíritu de esa persona. Ya sea que el espíritu esa persona está dando los gritos, peleando, discutiendo, está dando o recibiendo ataques verbales. Esa violencia causa la muerte de un espíritu con justicia lleno de paz. Es decir, es tan triste esto. Satanás fue el primer asesino, el primer homicida, e introdujo el homicidio al mundo por medio de Caín. Y así seguimos nosotros. Muchas veces estamos amargados en contra de Dios. Mire esto, Caín no se amargó contra Abel, Caín se amargó en contra de Dios, porque Dios no aceptó su sacrificio. ¿Y qué sucedió? Porque él se amargó contra Dios, buscó a alguien con quien desquitarse, y se desquitó con su hermano. ¿Qué le hizo a Abel? No le hizo nada. Lo que pasa es que se tenía que desquitar con alguien. Y la amargura lo llevó al homicidio. Yo una vez me acuerdo de una persona que era así. Dios le pidió algo en su vida y él nunca le quiso dar eso a Dios. Y estaba amargado en contra de Dios porque Dios no le había bendecido, no le había abierto puertas, no lo había llevado a donde esta persona quería ir. Y era tan amargada que golpeaba a todo el mundo. Y destruía a todo el mundo. Y le cerraba las puertas al que sea. Simplemente, no es... Si cuando alguien hace eso, uno se tiene que dar cuenta, esta persona no lo está haciendo en contra mío, lo está haciendo en contra de Dios. ¿Y cuál es entonces el antídoto para la amargura? Primeramente, debemos reconocer que estamos amargados. Esto es bien difícil. Es más difícil de lo que se parece. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona está amargada, lo primero que hace es negar. No, yo no estoy amargado, yo no necesito sanidad. Cuando alguien me dice a mí que no necesita sanidad, es porque la necesita. No. Hay cosas en mi vida, hay gente que dice, hay cosas en mi vida que yo he hecho mal, he cometido error, pero yo no estoy amargado. No. Y ignoramos eso. Y pensamos que no necesitamos eso. Pero saben que Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si existe en nuestras vidas una evidencia de falta de perdón, de resentimiento, de venganza, de rabia, de odio, de violencia o pensamientos de homicidio, esto demuestra que tenemos amargura. Si un recuerdo o una memoria incluye dolor, tenemos amargura. Si nos vamos a la cama en las noches sin resolver problemas, despertaremos al día siguiente con esa raíz de amargura ya brotando en nuestros espíritus. El segundo paso, el primer paso es admitirlo. El segundo paso es el arrepentimiento, pidiéndole a Dios que nos perdone. Una vez un hermano muy querido me dijo, nosotros no necesitamos arrepentirnos. Ya nos arrepentimos una vez de nuestros pecados y ya no nos... Lo que pasa es que arrepentirse en la Biblia significa un cambio de mente. Y el creyente que entiende esto se arrepiente continuamente. ¿Por qué? Porque cambia de mente, cambia de mentalidad. Entonces, ¿qué significa que nos tenemos que arrepentir? Y que cambiemos de la mente, de tener odio en nuestro corazón, de homicidio, de resentimiento, de amargura, de violencia, de rabia, que cambiemos esa manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Porque arrepentimiento significa que cambiamos, pero cambiamos de mente, de mentalidad, de pecado a la mentalidad de Dios, a la mentalidad del reino. Por eso Jesús siempre decía, lo primero que dijo, y ese fue siempre su mensaje, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué yo tengo que cambiar de mente? Porque tengo que tener una mente de reino, y en la mente del reino no hay lugar para amargura, no hay lugar para raíces de amargura. Entonces el segundo paso es el arrepentimiento, pidiéndole a Dios que nos perdone. Debemos arrepentirnos del pecado de amargura. ¿Sabe una cosa? A mí nunca me dijeron de joven y también de adulto que la amargura era un pecado. A mí me dijeron que esto era pecado y que el otro era pecado. Y me dieron una lista de cosas
que eran pecado. Y ¿saben qué? No, yo no discuto eso. Sí. La lista de cosas que me dieron eran pecado. Pero nunca me dijeron que la amargura era un pecado. Y la amargura es un pecado. Y el arrepentimiento significa que tenemos que llegar a un desacuerdo con la amargura. Y que nos apartamos de todo lo que la amargura produce en nuestra vida. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es perdonar. Debemos perdonar a otros y nos debemos perdonar a nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir perdonar? ¿Qué quiere decir perdonar? Mire, Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los que oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedlo por gentil y publicano. Nosotros como líderes en la iglesia necesitamos adaptar estas cosas, implementar estas cosas. Esto eliminaría muchos problemas de división. Imagínense cuántas personas se han dividido, se han separado, se han peleado. Si nos empezamos a llamar y decir que juntarnos con nuestros hermanos y decirle estamos solos, y si no me escuchas, perdóname, yo te perdono, y si no me escuchas, voy a buscar a otro, y si aquellos no me escuchan, lo pongo en boca de 2 o 3 testigos, entonces se lo digo a toda la iglesia, y si no hay cambio, entonces lo dejo. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando alguien nos ha ofendido? Debemos ir a ellos, en persona y en privado, buscando ganar su amistad y comunión con ellos. A lo contrario, normalmente lo que hacemos es buscar a una tercera persona para contarle todo lo que ha sucedido, y de esta manera involucramos, contaminamos, ensuciamos a otra persona que no tiene nada que ver en el asunto. Y hacemos esto para ganar a alguien de nuestro lado, o para justificar el hecho de que alguien nos ofendió y que pobrecito de mí. Pero raramente le presentamos a estas personas todos los hechos. Llenamos el arma con acusaciones y disparamos rumores al aire, y estas acusaciones después se dispersan y destruyen cualquier esperanza de restauración y reconciliación. El principio correcto es ir en privado a nuestro hermano, hablándole honestamente, diciendo: hermano, no estamos bien entre nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Eres una parte muy importante de mi vida y no quiero que algo se interponga entre nosotros. Si nuestro hermano o hermana no responde, volvemos con 2 o 3 hermanos en los cuales podemos confiar, diciendo: hermano, tenemos que resolver esto. Si esto tampoco funciona, entonces nuestros líderes espirituales irán ante el hermano y preguntarán: ¿por qué no recibiste a tu hermano que te está pidiendo perdón y que quiere reconciliarse? ¿Cuál es el problema? Ven con nosotros y confrontaremos el problema para que podamos continuar en comunión. Si cumplimos con estos requisitos de este sistema de perdón y reconciliación, no solo tendremos armonía en nuestras iglesias, pero también nuestras iglesias atraerán a más gente. Pero nos tememos los unos con los otros. Tenemos miedo. Nos tenemos miedo. Tememos perder a un amigo. Y la verdad es que si no enfrentamos y los solucionamos estos problemas con el fin de buscar el perdón y la restauración que nos enseña la Biblia, los perderemos de igual manera. ¿No es mejor perderlos por haber buscado la paz de Dios? Sí. La palabra dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Proverbios 27:5. Mi parte es estar dispuesto a acercarme a la persona que me ofendió y encarar cara a cara las cosas. ¿Está dispuesto usted a hacer esto con los demás? No sé cómo es lo que esto significa para usted, pero a mí me gustaría ver en mi vida el poder del amor y el poder del perdón que se manifiesta en toda la tierra. En nuestra área metropolitana hay personas que han estado peleadas por muchos años, no se quieren ver, no se quieren saludar. Yo la verdad estoy cansado del odio y de la amargura que domina a las relaciones humanas. ¿Usted también?
Si manejamos la amargura de la manera que Dios lo diseñó, ¿sabe lo que vamos a ver? Paz. Paz. Obtener la paz es posible. Si la otra persona rehúsa perdonar o a dejar de actuar de una manera destructiva, eso no nos previene de ser libres de nuestros propios resentimientos y de recibir el perdón de Dios. Yo le he pedido perdón a personas, me he acercado a personas y no me ha perdonado. No quieren saber nada. Y bueno, eso no significa que yo tengo que estar resentido, que tengo que tener amargura. No, yo hice mi parte y ya está. Aún así, Dios quiere que tengamos un corazón comprometido a buscar soluciones, a solucionar diferencias y a buscar la reconciliación con nuestros hermanos. Pero si esa raíz de amargura logra prevenir que lo hagamos, atándonos a esa falta de perdón, resentimiento, desquite, venganza, rabia, contienda, eso ya es un problema nuestro, mío. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Mateo 18 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús le dijo que el perdón se aplica de momento a momento, con cada aliento. Tenemos que perdonar a otros y por supuesto a nosotros mismos. Cada minuto del día debemos perdonar a la misma persona por la misma ofensa. Perdonando y luego soltándolos. Si no lo hacemos, le damos oportunidad al principado de la amargura de que tome lugar en nuestras vidas y empiece a levantar una fortaleza y empiece a armar esa armadura alrededor de nuestros corazones y nuestros cuerpos. Deben ser el templo de Dios, no una fortaleza de Satanás. ¿Lo escuchó? Tenemos que perdonar. Es imperativo si deseamos recibir sanidad. No importa si sentimos hacerlo o no sentimos hacerlo. El perdón no se trata de un sentimiento, es algo que decidimos con nuestra propia voluntad. Debemos aprender a separar a las personas de su pecado, de la misma manera que Dios nos separa a nosotros de nuestro pecado y nos perdona. Dios nos perdonó y nos aceptó antes de que nosotros nos pusiéramos en paz con Él, cuando aún éramos enemigos, cuando aún estábamos en nuestros pecados. ¿Y sabe qué más? Aún ahora no somos perfectos. Y aún así, Él nos acepta y nos perdona cada minuto del día. ¿Es verdad o no? Gracias, Señor, porque lo haces así. Y la palabra dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Sí. Confesemos, admitamos. Él conoce nuestros pecados, de todas maneras. No podemos esconderlos. Yo quiero estar limpio, quiero ser perdonado ante de Dios. Pero a veces necesitamos perdonar nuestros pecados ante otros para ser sanados. Yo quiero decirle que si yo no perdono, estoy pecando por orgulloso. Y claro, qué orgullo, ¿verdad? Yo no. Como que soy mejor y no voy a perdonar. Cuando Dios a mí me perdonó de todos mis pecados cuando yo no lo merecía. Me amó cuando yo era su propio enemigo. ¿Y cómo yo ahora no voy a perdonar? Nosotros podemos perdonar porque hemos recibido el tesoro del perdón. Hemos recibido el perdón de Dios, de todos nuestros pecados. El perdón es algo que tiene que ver con nuestra voluntad. Nosotros escogemos perdonar o no perdonar, sin importar cómo nos sintamos. Bueno, ¿saben qué? Satanás usa una técnica favorita, y es acusarnos en áreas de que ya habían sido enfrentadas. Sí. Algunas veces pensamos que hemos arreglado algunas cosas, pero Él nos vuelve a acusar. Y Santiago 5:16 dice que debemos confesar nuestras culpas el uno al otro para ser sanados. Y yo veo en nuestra iglesia que nosotros practicamos este versículo, porque continuamente tenemos que buscar el perdón, la sanidad.
Puede hacer una lista usted. Puede hacer una lista de cosas que a lo mejor usted piensa que se enfrentó, piensa que solucionó, pero todavía queda dolor. Y punto por punto mirarlos. Y después hacer esta oración que le voy a enseñar. A algunas personas les cuesta hacer esto. Pero una vez que usted pone su amargura delante del poder de Cristo, el dolor, la pena, la rabia, la falta de perdón, la amargura desaparecen. Y en su lugar entra la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Puede orar conmigo. Mira, esta es la oración. En el nombre de Jesucristo, yo me propongo y decido perdonar. Y ahí diga el nombre de la persona. Con todo mi corazón, por lo que Él me hizo. Y diga lo que le hizo. En el nombre de Jesucristo, cancelo todas sus deudas y obligaciones hacia mí. Señor, te pido que me perdones por mi amargura hacia esa persona. Y diga el nombre, por lo que pasó en esa situación. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, cancelo la autoridad que Satanás ejerce sobre mí por medio de estos recuerdos, porque yo he perdonado todo. En el nombre de Jesús ordeno que salgan de mí todo espíritu maligno asignado a atormentarme, ¿se acuerdan de los verdugos? Por haberme negado a perdonar, y que se vayan ahora. Espíritu Santo, te invito a que entres a mi corazón y que saques de mí toda pena, todo dolor, y que sanes mi corazón. Y revélame tu verdad sobre cada situación. Y cada vez que el Espíritu Santo le hable algo, escríbalo. Escríbalo. Escriba lo que el Espíritu Santo le muestra. ¿Puedo hacer esta oración otra vez? Hágala conmigo. Diga en el nombre de Jesús. Yo me propongo y decido perdonar y diga el nombre de la persona. Lo hago con todo mi corazón por lo que Él me hizo. Y ahora diga lo que Él le hizo o ella le hizo. Diga, en el nombre de Jesucristo, cancelo todas sus deudas y obligaciones hacia mí. No me tiene que pagar nada. Señor, te pido que me perdones a mí por mi amargura hacia, y diga el nombre de la persona, por lo que pasó en esa situación. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, cancelo la autoridad que Satanás ejerce sobre mí por medio de estos recuerdos, porque yo he perdonado todo. En el nombre de Jesucristo ordeno que salgan de mí todos los espíritus malignos asignados a atormentarme, que todo verdugo se vaya por haberme negado a perdonar ahora. Señor, yo le he dado lugar al enemigo para que me atormente. Yo lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te invito que entres a mi corazón para sacar toda pena, todo dolor y que sanes mi corazón. Y te pido que continúes hablándome acerca de esta situación. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén.